a Diferente Podcast. Bienvenidos a este segundo episodio, al episodio número 2 de este Viaje Diferente Podcast. Mi nombre es Aileen Guerrero. Te doy la bienvenida a este segundo episodio. Si no has visto el primer episodio, te invito a que vayas corriendo a escucharlo. Y si ya lo viste, bienvenido a este episodio número 2 de este espacio en el que juntos hablamos, platicamos, tenemos una plática entre amigos sobre la vida, sobre lo cotidiano y lo no tan cotidiano que nos sucede, sobre cómo conectar con Dios juntos y cómo descubrir las respuestas divinas que Él tiene a nuestras preguntas. Así que bienvenido a este segundo episodio. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando esto. El tema de hoy es un tema muy bueno, que creo que todos deberíamos escuchar, y más bien inicia con una pregunta que seguramente te has hecho, y si no, te la vas a hacer, y más en esta etapa, y es: ¿quién soy? Todos nos hemos preguntado quiénes somos, o nos han preguntado quiénes somos, y cuando tratamos de buscar la respuesta, cuando tratamos de responder esta pregunta, es como que la mayoría nos quedamos paralizados, no sabemos realmente qué contestar. Y estamos en ese proceso, y como humanos es normal, más como adolescentes y como jóvenes, estamos en ese proceso de buscar, de descubrir quiénes somos. Esa identidad de que nos gusta, qué hacer de nuestra vida, cuál es nuestro propósito, todas estas cosas estamos descubriendo más de nosotros. Y es normal que en esta etapa, cuando nos venga esa pregunta o cuando nosotros nos hagamos esta pregunta, quedemos como que un poquito en shock, porque apenas estamos descubriendo eso. Entonces, es súper importante escuchar lo que Dios tiene que decirnos sobre la identidad. Ok, y quiero empezar con ese punto, que muchas veces, la mayoría de nosotros buscamos o basamos nuestra identidad en otras personas. Buscamos quiénes somos nosotros en quién es el de al lado, quién es la de al lado, quién es el que está enfrente, quién es el que está atrás, y copiamos esa identidad o nos apropiamos de una identidad que no es nuestra. Y más ahora que tenemos las redes sociales, es súper normal ver a alguien que nos gusta su vida, que nos gusta su identidad, o que aparentemente tiene una identidad definida, una identidad padre, y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ella, y nos vamos apropiando de su identidad, nos vamos copiando lo que esta persona hace. Y a veces hacemos esto por encajar, por moda, por reconocimiento, o simplemente porque estamos tan confundidos que es lo más fácil. Pero déjame decirte que tienes que descubrir quién eres tú. No descubrir quiénes son los demás, sino descubrir quién eres tú primero. Y entre humanos es súper normal buscar ser aceptados. Y como les decía, a veces copiamos la identidad de alguien más, ya sea un famoso o una persona cercana a ti. A veces nos apropiamos de esa identidad porque buscamos ser aceptados, y es completamente normal entre humanos tratar de ser aceptados por las demás personas, y creemos a veces que no somos lo suficientemente buenos, o que nuestra identidad no es lo suficientemente padre como para encajar o como para ser aceptados en la sociedad, en nuestra escuela, con nuestra familia, etcétera. Pero muchas veces buscamos ser aceptados en los lugares incorrectos o con las personas incorrectas, y nos estamos forzando a ser aceptados, nos forzamos a encajar. Y les digo, es normal entre humanos buscar la aceptación, y es como que creemos que cuando todos nos vean bien, cuando seamos aceptados por todos, vamos a sentirnos súper bien. Y la realidad es que no, solo nos frustramos, nos desesperamos, nos cansamos de intentar encajar en esos lugares. Y el buscar esta aceptación en los lugares incorrectos o con las personas incorrectas nos hace fallarnos a nosotros mismos y fallarle a Dios. Y déjame explicarte esto. Nos fallamos a nosotros mismos porque no nos estamos siendo fieles
a veces a nuestros gustos, porque creemos que esos gustos, esa identidad que tenemos por ahí, que todavía no descubrimos, creemos que no es lo suficientemente buena, que no es, que no nos van a aceptar con esa identidad. Entonces nos fallamos a esas cosas que nos apasionan, que nos gustan, o nos alejamos de esas personas que nos hacen bien, de esas personas que amamos, porque creemos que si estamos con esas personas, el resto de la gente, el resto de las redes sociales no nos va a aceptar o no vamos a encajar como pensamos que debemos encajar. Y luego le fallamos a Dios, porque cuando te fallas a ti, a lo que te apasiona, cuando haces cosas que no deberías hacer, que no te conviene hacer, le estás fallando a Dios. Dios está viéndote como: yo te he creado de la forma más hermosa, de la forma más increíble, más única, y es como que nosotros decimos: no, pero no, o sea, eso no me gusta, o no me gusta, entre comillas, eso no me va a hacer encajar. Entonces vamos alejando ese propósito, esa identidad, eso especial que Dios nos ha dado, y vamos como fallando, y buscamos encajar en lugares en los que no fuimos hechos para encajar, como lo decía anteriormente, de que buscamos ser aceptados en los lugares incorrectos, con las personas incorrectas. Entonces a veces buscamos encajar en esos lugares en los que no fuimos hechos para encajar, con personas con las que no fuimos hechas para encajar, como cuando me imagino como un rompecabezas, y yo que soy bien desesperada, lo estoy armando y digo: no, es que esta pieza va aquí, esta pieza encaja aquí, y muevo todo y aprieto y la forzo a encajar, y las piezas del rompecabezas pues se terminan doblando, se terminan rompiendo, o termina quedando todo mal porque esa pieza no encaja ahí. Entonces a veces nosotros queremos encajar en contextos, encajar con personas que no fuimos hechos para estar ahí, en ese ambiente, en ese contexto, y mientras intentamos nos frustramos, y así como esa pieza del rompecabezas nos vamos doblando, nos vamos destruyendo, y nos decepcionamos, nos alejamos de personas, nos alejamos de Dios, y quedamos como esa pieza de rompecabezas de que toda destruida, toda maltratada, sí, que al final ni siquiera encajó, al final la tuvimos que sacar de ahí porque no iba en ese lugar. Y muchas veces también lo que nos hace apropiarnos o tratar de ser como alguien más, o robar esa identidad de alguien más, es porque tenemos miedo, tenemos inseguridades, y como humanos, entre humanos, es normal tener miedo y tener inseguridades, es normal tener miedo a intentar cosas, tener miedo a ser nosotros. Es normal tener esas inseguridades, esas cosas que dices: ay, no sé si mostrar esto a los demás, ser inseguros, no tener esa confianza en nosotros mismos. Pero no dejes que ese miedo, que esa inseguridad defina quién eres. Muchas veces el diablo, nuestro mayor enemigo, nos mete un montón de ideas en la cabeza, y usa este miedo, esta inseguridad o esa como incertidumbre, la usa para decirnos: es que tú eres esto, Usa esas críticas de otras personas, o incluso críticas que nosotros mismos nos hacemos, las usa y nos dice: es que tú eres esto a lo que le tienes miedo, tú eres esto de lo que estás inseguro. Y la realidad es que no. Y muchas veces también dejamos que esas ideas que el diablo pone en nuestra mente nos definan, o muchas veces dejamos que las ideas de los demás nos definan. Y definir tu identidad es un proceso entre Dios y tú. Es todo. No es un proceso en el que van a entrar las demás personas, en la que no. Es un proceso entre Dios y tú, en el que tú tienes que descubrir quién eres, quién Dios te ha hecho. Y no nos definimos por lo que dicen los demás, por las críticas, porque la gente va a hablar, nos va a criticar, hay gente que no le vamos a agradar, pero eso no nos define. Quien nos define y quien nos ha creado con una identidad única es Dios. Y cuando tú
pones atención a lo que Él dice, cuando tú dices, ok, ese proceso es entre Dios y yo, y empiezas a escuchar lo que Él tiene para decirte, todo empieza a cambiar y entiendes, dices, le hubiera hecho caso a Dios antes. Entonces ahora estamos en una etapa, en un momento súper importante en el que podemos detenernos un poquito y escuchar qué es lo que Dios tiene que decir, para no ir al futuro, para no ser adultos, para no entrar en otras etapas diciendo lo hubiera hecho antes. Hoy es el momento en el que tienes que detenerte un poquito y decir, ok, este proceso de descubrir quién soy es entre Dios y yo, y a ver, ¿quién soy? ¿Quién Dios dice que soy? Y Dios te ha creado de una forma única y diferente, y sé que esto puede sonar como que muy repetitivo, o que muchos te han dicho eso, pero es que es la verdad. Dios nos ha creado a cada uno de una forma única y diferente, y ser fiel a esa forma en la que Dios nos ha creado lo cambia todo. Entonces empieza a prestar atención a la perspectiva que Dios tiene de ti. En lugar de basarte en tu propia perspectiva, en lugar de basarte en la perspectiva que los demás tienen de ti, empieza a verte de la forma que Dios te ve. Y Dios en su palabra, en la Biblia, nos dice que somos sus hijos, nos dice que somos amados, que somos perdonados, porque muchas veces somos humanos y cometemos errores. Y muchas veces esos errores están ahí detrás de nosotros y nos están haciendo menos y menos y menos, y creemos que esos errores, que ese pasado, o incluso lo que nuestros papás hicieron, lo que nuestros amigos hicieron, lo que personas hicieron o no se hicieron, nos define. Pero Dios te dice que eres perdonado, nos dice que te dice que eres amado, te dice que tienes valor y propósito, porque muchas veces no vemos ese valor en nosotros, pero tenemos un gran valor para Dios y un gran propósito. Y es súper importante no estar comparándonos con los demás, no estar viviendo esta vida comparándonos con los demás, comparando nuestro valor con los demás, porque Dios nos ama a todos, nos ama un montón a todos, y nos ha dado un valor súper especial a cada uno y un propósito único a cada uno. Entonces no menosprecies ese valor que Dios te ha dado, no menosprecies ese propósito que Dios te ha dado, y todo esto al final es tu identidad. Eres amado, eres perdonado, tienes esas cosas que te apasionan, que son tuyas, esos dones, esos talentos. Y cuando aceptas esta perspectiva, cuando aceptas esa perspectiva de Dios, cuando aceptas a Cristo en tu vida, empiezas a verte de una forma diferente. Cuando dejas que Dios entre en tu corazón, empiezas a verte diferente, y cuando empiezas a verte de una forma diferente, empiezas a actuar diferente. Y al principio puede ser un poco difícil luchar con lo que dicen los demás, luchar con lo que tú mismo dices, pero cuando vas de la mano de Dios, atraviesas esa etapa que es un poquito complicada, confusa, pero una vez que pasas esa etapa, dices, ahora entiendo que fue buena idea hacerle caso a Dios. Y entonces tenemos que empezar a mirarnos de la forma que Dios nos ve, y entonces caminar de la forma en la que Dios nos ha hecho, como sus hijos, y es nuestra identidad, es como el primer punto de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Eres una hija, eres un hijo de Dios, y es súper importante empezar a verte así y empezar a caminar así como hijo de Dios. Entonces, cuando tú te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando tú te ves al espejo? Y infinidad de respuestas pueden surgir, pero pregúntatelo, cuando te ves a ti mismo, ¿qué ves? Y dependiendo tu respuesta, bueno, si tu respuesta no fue la mejor respuesta, es momento de que empieces a verte como Dios te ve. Es momento de que empieces a cambiar esa perspectiva que tienes de ti mismo, y como que cambiar el chip, reemplazar ese chip por el chip
divino de Dios, por esa identidad perfecta que Dios te ha dado. Y es un proceso, pero ese proceso no se camina este viaje solo. Siempre va a estar Dios de tu mano, y te aseguro que Dios es tan bueno y tan increíble que siempre te va a mandar a alguien que te va a estar ayudando y que te va a estar echando porras y va a estar ahí diciéndote, vamos, ánimo, ánimo. Entonces, toma este episodio en tu corazón, toma esto en tu corazón, y la próxima vez que te preguntes quién eres, te preguntes quién soy, responde con la perspectiva de Dios. Así que gracias por escuchar este segundo episodio. Muy emocionada de que ya vamos en el episodio 2 de este viaje. Gracias por escuchar, y pregúntate a ti mismo, ¿quién soy? Cuando me veo en el espejo, pregúntate, ¿qué veo? ¿Qué ves? Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Espero esto haya llegado a tu corazón. Gracias por acompañarnos, y síguenos en redes sociales, Diferente Podcast. Gracias. ¡Ey! Espera, antes de que te vayas, tengo algo súper importante que decirte. Si estos episodios de Diferente Podcast te han ayudado, si sientes que ha habido ese cambio en tu vida, si Dios ha hablado a tu vida, te invito a que compartas cada uno de estos episodios con amigos, familia, con quien tú creas que lo necesita. Y si necesitas ayuda, si estás buscando algo más, si estás buscando ir más profundo en la palabra de Dios, te invito a que te contactes por medio de nuestras redes sociales. Hay un equipo de pastores que está dispuesto a recibirte, a enseñarte, a orar por ti, y estamos aquí para ayudarte. Así que gracias. Esto es Diferente Podcast.